I'm upskilling before I start job hunting, so this is week 1 of becoming conversational in Spanish. Hola a todos, me llamo Tina y esta es mi primera semana aprendiendo y practicar hablar español. Me gusta completar mi goals para primera semana. Este es build my Spanish wall en mi dormitorio para when I wake up. Mi Spanish wall, este es mi primera cosa that that I see. Mi segunda goal, este es mi completar 1,000 palabras. Yo tengo descubrir. Y mi última goal, este es mi más practicar hablando español o hablar español. Buena suerte para mí. Para mí puede slay globally. Sí. Ciao.